Hoy día, 11 de marzo del 2025, estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy vamos a conocer a nuestros amigos cibernautas la posesión del partido Unidad Popular para la segunda vuelta electoral. Aquí unas pequeñas declaraciones de su director nacional. Adelante. Hoy, 8 de marzo, hemos reunido nuestro Consejo Nacional con la presencia de las 24 provincias del país. Hemos recibido también la opinión de la militancia del partido en el exterior y hemos debatido, hemos comenzado a evaluar los resultados electorales y a tomar una posición sobre la segunda vuelta. En primer lugar, queremos agradecer la votación de decenas de miles de compatriotas quienes confiaron en la lista 2 en las candidaturas que levantamos como Unidad Popular en el último proceso electoral. Quienes confiaron en el binomio de Jorge Scalia y Pacha Terán, Andrés Quispe en la lista nacional y Natalia Rojas en el Parlamento andino, así como en las más de 33 listas a nivel nacional. Nosotros queremos valorar el inmenso trabajo que hizo nuestra militancia, la capacidad, la firmeza, la valentía, la propuesta que levantaron nuestros candidatos, que han demostrado que existe capacidad y propuesta desde la izquierda revolucionaria. Enfrentamos una campaña desigual, enormes maquinarias con toda la plata del mundo, pero adicionalmente un candidato presidente que usó y abusó de los recursos públicos para imponerse en las elecciones. Nosotros creemos en esas circunstancias que está vigente nuestra propuesta y la vamos a seguir levantando porque mientras haya injusticia, la necesidad de resolver los problemas urgentes del Ecuador, la Unidad Popular tiene alternativas que son plenamente vigentes. En esas circunstancias está planteado para el Ecuador una disyuntiva el 13 de abril. Estamos convocados a una segunda vuelta electoral. Nosotros creemos que ninguna de las dos candidaturas, ni Daniel Noboa ni Luisa González, representan una alternativa para los intereses del pueblo ecuatoriano. Ambas candidaturas representan el pasado. El Noboa y el correísmo han gobernado este país. Conocemos cuáles han sido sus ejecutorias. No nos convencen sus mentiras y ofertas. Son los responsables de la actual situación que vive el país de inseguridad, desempleo y crisis económica que afecta a millones de ecuatorianos. Por tanto, desde la Unidad Popular creemos que el pueblo no está obligado a escoger su verdugo. No podemos escoger entre el SIDA y el cáncer. De manera democrática vamos a participar y convocamos al pueblo ecuatoriano a rechazar ambas candidaturas a través del voto nulo el próximo 13 de abril. Hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano. No podemos escoger ni a Noboa ni a Correa. Gobierne quien gobierne. Llamamos a la unidad de los sectores sociales y populares, a las amas de casa, a las mujeres, a los trabajadores del campo y la ciudad, al movimiento indígena, a la juventud estudiantil, a quienes defienden la naturaleza, a los trabajadores, a unirnos para exigir al nuevo gobierno, gane quien gane, solución a los problemas más importantes que le quitan el sueño a las familias ecuatorianas. Unidad Popular, desde el día 1 del nuevo gobierno, se compromete a trabajar por esa unidad de organización precisamente para exigir soluciones. El pueblo quiere seguridad, el pueblo necesita trabajo. Vamos a exigir al nuevo gobierno que invierta en educación, salud, producción, generación de empleo y que no pague la deuda externa. Vamos a exigir junto al pueblo en las calles, si es necesario, la defensa de los recursos naturales. Desde ya
comprometemos al pueblo ecuatoriano, gobierne quien gobierne, a seguir la lucha. Gobierne quien gobierne, la lucha sigue. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano. Chanfle, niños. Muy buenos días. Ustedes lo están viendo y 60 minutos se lo presento. Esa fue la posición del partido Unidad Popular en su planteamiento en el Consejo Nacional que se llevó a cabo el día 8 de marzo. Eso es lo que ellos han suscitado, esa es la posición de ellos. Están planteando que en estas elecciones, en la segunda vuelta electoral, van con el voto totalmente nulo, ya que consideran que tanto el uno es el cáncer y el otro es el SIDA, y que ninguno de los dos van a dar la solución a nuestro país. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestro primer entrevistado de la mañana de hoy. Ya volvemos. Bueno, el día de hoy estamos ya con nuestro primer entrevistado del día de hoy, con quien vamos a hablar referente a los 100 años de la obra de Elías Muñoz Vicuña, La lucha obrera, escrita por el abogado Juan Chávez Atocha, quien es el autor de esta interesante obra. Vamos hablando sobre la obra. Juan, dinos cómo se te ocurrió hacer esto de los 100 años de Elías Muñoz Vicuña y la lucha obrera, porque esto no se conoce verdaderamente en la actualidad y es necesario que la gente, los obreros, los campesinos y los estudiantes conozcan esta realidad. Bien, muy amable, gracias por el espacio, y es verdad lo que usted nos indica, es menester conocer este tipo de obras de carácter histórico, por el cual lo recogimos en virtud al centenario del natalicio del doctor honoris causa Elías Muñoz Vicuña, que lo intitulamos Lucha Obrera. ¿Por qué nació esta iniciativa? En verdad fue una iniciativa que surgió de varios compañeros que lo conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Elías Muñoz Vicuña en varias jornadas, y desde muy joven tuve esa oportunidad. Y tanto quienes habla como un grupo de compañeros, sus camaradas, se conformó un comité por este centenario y dio a luz esta obra, que es una recopilación de trabajos desde muchos años que él aportó desde su experiencia en el movimiento sindical, dentro del movimiento de la clase obrera ecuatoriana, desde el movimiento histórico por el cual él fue parte de la Academia Nacional de Historia, de su paso por la Universidad de Guayaquil, tanto en la cátedra, en las facultades de Jurisprudencia, de Sociología, también desde muy joven, de su experiencia en las filas de la Juventud Comunista del Ecuador, del Partido Comunista del Ecuador, quien militó por muchos años y fue miembro de su comité central. Así también su experiencia dada en algunos trabajos que él tuvo sobre biografías, resaltando desde el punto de vista marxista, desde la concepción del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, la verdadera concepción histórica que debemos nosotros tener sobre la comprensión y el papel del individuo en la historia, de los distintos acontecimientos históricos, los procesos sociales, la labor del pueblo ecuatoriano y fundamentalmente de sus trabajadores. Ahora, usted dice una gran verdad. Hay historiadores, usted lo conoce, que te escriben la historia de acuerdo a sus conveniencias y nos cuentan una historia muy diferente a lo que nos cuenta
don Elías Muñoz Vicuña. Ellos le cuentan la historia de acuerdo a sus intereses. Sí, es verdad, don Elías, como muchos también le llamábamos, él fue bien abierto en este sentido, fundamentalmente a jóvenes, a trabajadores, a dirigentes sindicales, a las organizaciones sindicales, por el cual él dedicó toda su vida a ser su asesor, su orientador, su organizador. Y fundamentalmente eso contribuyó a ir fortaleciendo las organizaciones obreras, que dado, dicho sea de paso, necesitan robustecerse y tener un nuevo reordenamiento en ese sentido, en aras de fortalecer el movimiento sindical, como él decía. Él tomaba una frase de Juan Montalvo. Él decía que los trabajadores son la columna vertebral de la nación ecuatoriana. Sin trabajadores, una sociedad no puede sobrevivir. Y era una gran verdad, porque los trabajadores son la base fundamental de la sociedad, aunque mucha gente cree que no es así, pero la mano del trabajador es la que deja que el país avance. Así es, y ese es uno de los conceptos fundamentales que se recoge en este libro, ¿no? Aquí tenemos biografías donde destaca, pues, como le indicaba, el papel del individuo en la historia. Toma biografías de Eloy Alfaro, de Juan Montalvo, de Vicente Rocafuerte y de otros hombres que estuvieron también en la lucha social, en la lucha obrera. Segundo Ramos, Pedro Saad como dirigente político y otras personalidades del movimiento de trabajadores, y destacando rasgos sobresalientes fundamentalmente sobre un hecho que marcó la historia del Ecuador, que fue el movimiento del 15 de noviembre de 1922. Que fue la base fundamental, donde se conoce esta gran obra, Las Cruces sobre Agua, de Gallegos Lara. Exacto. Entonces tenemos que reconocer eso. Aunque ahorita en esta última etapa del siglo XXI, vemos como que falta mayor desarrollo en los movimientos obreros, campesinos, como que nos han coartado un poco la libertad para el desarrollo que había anteriormente. Así es por ello que hemos organizado varios eventos en ese sentido, fundamentalmente entre el movimiento sindical. A través de la Federación Provincial de Trabajadores del Guayas se organizó una escuela sindical en el cual dimos a conocer este texto para que el movimiento sindical conozca que el movimiento obrero como tal tiene su historia y rasgos sobresalientes por el cual en las últimas décadas se ha constituido en una fortaleza que debe ser rescatada, ¿no? Y eso es importante porque la lucha obrera no es como dice usted, son 100 años de la gran lucha obrera. Y aquí en este último tiempo, lamentablemente, el neoliberalismo se ha querido apoderar del país y quiere bordar de una sola plumazo todas las luchas obreras, campesinas y estudiantiles que se llevaron a cabo. Así es, e incluso se pretende esconder las personalidades tanto como lo de Alfaro como Simón Bolívar. Acá ya imagínense cómo era nuestro malecón Simón Bolívar, y no Malecón 2000. No 2000. Y no 2000, y así se ha pretendido esconder los nombres de hombres que han contribuido a la historia del Ecuador, a la construcción de la sociedad ecuatoriana, que es por el cual nos animó a hacer este texto, esta primera recopilación, el cual le voy a dejar para usted, y voy a traer otro libro más para entregarle al compañero que certamente dirige este programa, que es muy visto y da estos espacios, que otros medios no lo dan. Claro, es importante dar a conocer, y yo los felicito porque esa escuela obrera que ustedes están conformando dentro de los sindicatos es para adquirir conciencia en el sector obrero, porque a veces no existe esa conciencia y se dejan llevar, manipular por los partidos políticos tradicionales. Así es por ello que quería agradecerles este espacio para precisamente difundir este texto y su contenido. Aquí hay alrededor de cerca de 100 artículos que se han recogido de una vasta obra que a lo largo de más de 50 años el doctor Elías Muñoz Vicuña recopiló desde muy joven,
y es una vasta obra. Esta es una primera parte. Hay una primera parte. Es una primera parte. Ya estamos desarrollando la segunda parte, en donde se escribe sobre personajes históricos muchas veces desconocidos. Aquí también hay trabajos sobre el papel de la mujer, dicho sea de paso. Ahora el 8 de marzo hay personalidades como María Gamarra, como Dolores Ventimilla, y una serie de personajes que fueron mujeres liberales y pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, siempre él destacó en sus investigaciones que tanto la mujer iba acompañado siempre del hombre como tal, claro, luchando en conjunto por construir una sociedad mejor, que es la única que garantiza las reivindicaciones auténticas de la mujer. Y hay que reconocer que en la lucha obrera, la lucha campesina y estudiantil, también participaron bastante los obreros, los campesinos y los afrodescendientes, que son los que participaron en esa lucha y que a veces en la historia que nos dan en el Ecuador, en las escuelas, en los colegios, pasan desapercibidos, como que la gente afrodescendiente no ha hecho absolutamente nada, que pasa como parte del montón. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí agregamos un trabajo que es muy destacado del doctor Elías Muñoz sobre la definición de lo que es el Ecuador, qué es el Ecuador, donde nos describe históricamente su nombre, las potencialidades que tenemos geográficas, que muchas veces se dice que nosotros hemos sido bendecidos por Dios por tener una tierra que es envidiada por muchos. Así y que históricamente nos han ido mermando nuestro territorio, poco a poco, pero que ha nacido y surgió la nacionalidad ecuatoriana precisamente para rescatar la esencia y lo mejor que tenemos como ecuatorianos, ¿no? Esta tierra. Yo en primer lugar lo quiero felicitar al abogado Juan Chávez Atocha por este valioso aporte que usted ha hecho junto con otros compañeros para dar a conocer las magníficas obras a nivel del obrero, del campesino estudiante hecho por el doctor Elías Muñoz Vicuña. Esto es necesario seguir escribiendo la verdadera historia, no la historia que nos enseñan los historiadores, que son completamente falsas. Así es, y acontecimientos históricos y personalidades que han trascendido en la historia del Ecuador. Han sido grandes aportes. Hemos visto que sacan muchas historias de otros personajes que han destrozado al Ecuador, han asesinado al pueblo, pero no, aquí se destaca de hombres que han contribuido al cambio del país. Abogado, le damos con las palabras finales, le agradecemos mucho y cuando ya tenga su segunda parte, aquí este programa tendrá las puertas abiertas para seguir conversando sobre este tipo de historias que son muy importantes para la clase obrera, campesina y estudiantil. Sí, quisiera ratificar mis agradecimientos por darnos este espacio y dar a conocer esta obra, 100 años, doctor Elías Muñoz Vicuña, que hicimos una recopilación del cual demuestra sus trabajos y da una auténtica visión de cómo debe interpretarse la historia, el papel del individuo, el desarrollo de la sociedad, el papel de los trabajadores y el desarrollo de la nación ecuatoriana. ¿Dónde lo pueden encontrar? Porque al final hay algunos sindicatos, algunos obreros que hasta desean encontrar la obra, algún teléfono, algún sitio, sí, donde sería bueno que lo dé a conocer para que la gente... Bien, por el momento le pueden enviar WhatsApp a través del 0978884259, escribirme para hacerles llegar el texto, ¿no? Estamos por una segunda edición y un segundo tomo que estamos trabajando ahí. Esta obra más o menos nos duró recopilarla, todos estos trabajos alrededor de unos 3 años. Claro, no es fácil. No es sencillo. No es sencillo porque hay que ir recopilando poco a poco todos los hechos. Y lo que hemos hecho también, estamos en la posibilidad de sacar ciertos fragmentos, a veces hay fechas como el 8 de marzo, que el cual se pueden sacar pequeños fascículos como para que sea más de bolsillo. Claro, ¿no? Y cuando tengamos, así es. Después así es. Sobre Matilde Hidalgo, así es. Un pequeño fascículo de Matilde Hidalgo solamente por ser la mujer que fue la primera que estuvo en el voto y que estudió medicina. Así es. Bueno, estuvo con nosotros el abogado Juan Chávez Atocha, escritor, a quien nos felicitamos por haber hecho este compendio de los 100 años de lucha obrera del doctor Elías Muñoz Vicuña.
Hasta una próxima oportunidad. Los micrófonos del programa Frente a Frente estarán siempre prestos para darle todas las oportunidades necesarias para dar a conocer un verdadero cambio en la lucha obrera, campesina y estudiantil.
Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día estamos también en compañía de la ingeniera Glenda García Solís, con quien estamos tratando el tema muy importante, esta cuestión que siendo legal es ilegal, la cuestión de que los niños tienen que definir su sexo, lo que es totalmente incorrecto. Y son 5 jueces de la Corte Constitucional que están tomando parte de esta sentencia. Una de ellas es Carla Andrade, la otra es Alejandra Cárdenas, el otro es Joel Escudero, Ali Lozada y Daniela Salazar. Entonces dan una sentencia que es hasta irrisoria a veces. Se podría llamarlo así, estimado licenciado. Muy buenos días, gracias por su invitación, porque estamos en un momento que todos los ciudadanos tenemos que estar en alerta frente a un tema de parte de la Corte Constitucional, una sentencia que siendo ilegal, porque tienen atribuciones los jueces, los 9 jueces que componen la Corte Constitucional, termina siendo ilícita, termina siendo inconstitucional, al margen de la ley. Entonces, ¿cómo se llama eso? Corrupción. Todo lo que está hecho al margen de la ley es corrupción. Así es. Y lo que se ve, que ¿cómo es posible que un niño, por ejemplo, mi nieto tiene 3 años, ¿usted cree que mi nieto de 3 años puede definir qué sexo va a ser? Es algo irrisorio, no entiendo. Claro, nosotros, la especie humana, el ser humano, cuando viene al mundo a través del proceso que cumple la madre, la mujer, en ese derecho que tiene, ese derecho biológico, que está su cuerpo tan bien estructurado, con una sabiduría perfecta, que cada neurona, cada célula, cada parte de su cuerpo está hecho para procrear. Biológicamente ha determinado la ciencia a través de la biología que hay 2 sexos, hombre, mujer, sexo masculino, sexo femenino, no hay más, no hay intermedio. Entonces un niño, pongámosles que cuando nace, el médico, después de un proceso de control, que ahora con la tecnología ya se pueden hacer ecografías, puede ir viéndose si el niño va desarrollándose con normalidad, si no presenta un problema, incluso hasta el corazón, porque la ciencia ha avanzado tanto. Y el niño, pues ya cuando viene al mundo, cuando nace, el médico lo que hace es determinar, de acuerdo a su biología, pues XY, XX, bueno, entonces se define el sexo masculino y femenino. Entonces si es un niño, pues va a ser, pues de acuerdo a sus cromosomas, lo que indica el sexo masculino. Y eso define el sexo, la sexualidad de un niño o de una niña, que se llame niña o que se llame niño, sea masculino, sea femenino, o sea, la especie humana tiene muy claro desde la biología, desde las ciencias, con certeza, que es cómo está determinada la sexualidad. A diferencia de que ahora, con esto de construcciones socioculturales, construcciones sociales que se han inventado, y a nombre de esas construcciones culturales, pretenden cambiar los conceptos, las definiciones, incluso hasta en los textos ya empiezan a haber cambios, y desde la misma universidad el joven que va a estudiar medicina le van a ir introduciendo nuevas definiciones. Y usted cuando va a sacar la cédula le pregunta qué tipo de sexo es. Ya, entonces es que han creado una diferenciación entre el sexo, que si es hombre o es mujer, ahora van a incluir la palabra género. Exacto. ¿Ya? Entonces, género, entre sexo y género, ellos les llaman diversidad sexogenérica. Mire estas palabras rebuscadas por estos grupos que están inconformes con su sexualidad, quieren trastocar todo un sistema jurídico, quieren trastocar derechos de los demás niños en los centros educativos, porque una Corte Constitucional, 5 jueces, apartándose del sistema jurídico, quieren entrar a hacer de obligatorio cumplimiento protocolos de acompañamiento a niños en transición de género, cuando eso no existe. No existe transición de género en niños. No existe. Totalmente. Y lo que no existe es nulo. Lo que no existe simplemente no puede haber disposiciones sobre lo que no hay. Entonces,
Eso, o sea, son cuestiones y conceptos básicos que podríamos decirlo desde la lógica común. No necesita ser un juez, un gran jurista, desde el sentido común. Entonces ahora el padre de familia va a pasar por una situación de intranquilidad, de confusión para el niño dentro del aula con material didáctico, de confusión, porque el momento que la Corte Constitucional dice en su sentencia, como en el numeral 7 de esta sentencia, de la sentencia del caso Salinas, sentencia número 95/18/EP/24, en el punto 7 dice, como medida de no repetición se dispone al Ministerio de Educación que en el término máximo de 180 días desde la notificación de la presente sentencia diseñe un protocolo de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes de conformidad con guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación. Para prevenir, mire, y combatir, dice, la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando ellos hablan de guías, entre comillas, dice guías de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género, están diciendo que ellos ya tienen elaborado una guía técnica. Y esa guía técnica, casualmente, ¿quién la elabora? La elaboró el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que está en el punto 6. Ellos mismos lo están incluyendo dentro de esta sentencia, ¿ya? Tal es así que dice en el punto 6 de esta sentencia, en el segundo párrafo, dice, en dichas actuaciones deberá considerarse las directrices contenidas en las guías de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional, expedido por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en el proceso de revisión y modificación de los protocolos, y que se alentará la participación de los estudiantes de la institución que así lo deseen con la debida reserva de su identidad. O sea, reserva por un lado, pero pública por el otro lado. Obligatorio por un lado, y por el otro lado le dicen también al Consejo de la Judicatura, señores, esta sentencia tiene que ser, este expediente, este caso, tiene que manejarse con el sigilio, ¿ya?, con reserva, pero cuando van a sentenciar ellos pueden usar la sentencia. Entonces el abogado de la otra parte no va a poder tener acceso porque es una sentencia reservada, cuando su disposición es pública. Así es. Esa es la realidad de lo que está pasando, y yo he visto que mucha gente no está de acuerdo. Tengo entendido que usted ha hecho hasta plantones en marcha, como a nombre de ODE y en algunas otras organizaciones que se han sumado con ustedes. Sí, mire, ODE Vida, Salud, Justicia es una organización que integra a un gran conglomerado de la sociedad civil. Nosotros hemos venido haciendo resistencia no solo contra este tema, porque el tema varios temas. ¿Por qué? Porque el tema de ideología de género, que es el contexto general de estos temas de cambio de sexo en niños, identidad de género en niños, en adultos, está dentro de un plan, en una agenda macabra, como le suelen decir, a una agenda tenebrosa que se llama Agenda 2030, creada, dirigida desde la ONU. Ellos quieren implantar, sobre todo en Sudamérica, el gran objetivo es ese. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es, el objetivo de fondo es reducción de población. Y la reducción, claro, ellos necesitan reducir la población. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que procrea? La mujer. El ataque aparentemente que le dicen, el Día de la Mujer, mujeres empodérense, sus derechos. ¿Derecho a qué? Derecho a abortar, derecho a que se cambien de sexo, que si son mujeres desde niñas o adolescentes le dicen, no, tú tienes un problema, mírate en el espejo que de pronto tú te sientes del sexo masculino. Entonces vienen e incluyen la famosa, lo definen ellos como incongruencia de género, porque la OMS también lo puso como un problema, como congruencia de género, y viene el Ministerio de Educación, viene estos Consejos Nacional de Igualdad de Género, que atrás está esta comunidad LGBTI, y se vienen a introducir en todo, incluso en la legislación. La Asamblea coge estas sentencias de la Corte Constitucional, porque ya vienen habiendo una serie de sentencias. Lo que pasa es que en la Asamblea se ha frenado
hacer las modificaciones con esto de, por ejemplo, una de las sentencias primeras que hubo, ¿cuál fue? El matrimonio igualitario, recuérdese, creo que fue a mediados de 2014, más o menos. Hay otra sentencia por ahí también, que ya la niña, después de los 14 años, si es violada, hay consentimiento de la otra, ya hablan de consentimiento. Hay otra por ahí, que ya están hablando ellos de que que pueden adoptar niños. La adopción de niños está inmerso también dentro de cierta forma en que está redactada esta sentencia. Y esta sentencia que parecería que buscaría, ¿cómo es que se dice? Reconocer un derecho violado a dos casos hay, porque el uno está en audiencia de reserva, que es el caso Amada, que todavía no se concluye, y la sentencia del caso Salina, que es el que estamos tomando de referencia, porque esto ya es una sentencia en firme. La otra no. La otra no. Esta sentencia fue del 28 de noviembre del 2024, pero es de un caso que viene desde el 2017, desde diciembre. Lo vienen arrastrando, pero lo cogen, este caso, como una forma de querer generar una jurisprudencia para que mañana pasado vengan los asambleístas y allanar el camino para una reforma en el Código de Niñez y Adolescencia, que ya lo intentaron en noviembre. Y no se pudo porque hubo un rechazo y se logró frenar bajo el nombre de estas siglas de COPINA, que es un Código de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, pero que realmente lo que encierra es esto, una introducción a la ideología de género, adoctrinamiento, normalización, legalización de cambio de identidad de género y obligar al registro civil a que el niño pueda tener derecho a cambiarse de sexo, del sexo que está registrado como nacimiento, su registro de nacimiento, y que sí, ahorita no lo pueden hacer, no lo pueden, porque la ley que maneja los datos de identificación del registro civil no le permite hasta los 18 años que ya tiene su libertad, sus derechos de adultez, y lo puede hacer. Mientras tanto, los niños no pueden aplicarse esto porque sería abrir la puerta a la transición de género, y la transición de género que la están basando bajo un problema de salud psicológica en el tema de disforia de género, que tampoco eso es una enfermedad porque no hay a ciencia cierta nada, sino que están manejando conceptos subjetivos, y ellos dicen es que más bien hablan de lo contrario, que la mujer no nace, que se hace. ¿Cómo va a imaginarse semejante, discúlpame, semejante idiotez? Que van a venir a trastocar las bases y los conceptos universales. Entonces nosotros, en este momento, que también está circulando por ahí en una reunión que hubo de las iglesias cristianas, la curia, tuvieron una reunión en la que no participamos, porque realmente fue sorpresa que nos encontramos con estas reuniones que se han dado con el presidente Noboa, que está de candidato, con la otra candidata Luisa González, pero son simplemente compromisos en un papel que no tiene membrete que pueda decir por el momento. Por la campaña. Por ejemplo, ayer vi que publicaron por ahí que dice Sociedad y Familia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte? Sí, lo firma el cardenal Luis Cabrera, pero en cambio el presidente, que diga, estoy mal, la solicitó, la firma el cardenal Cabrera con una organización de la FEINE, que creo que son evangélicos, indígenas evangélicos, y lo que ayer suscribieron es un documento con un membrete que no dice Presidencia de la República. Ahora, ¿de qué se compromete? Que ellos no van a proteger la educación de la niñez, adolescencia, pero eso está en la Constitución, artículo 44, 45, y no hay algo que diga pues en el tema de ideología de género en cuanto, como debería ser en cuanto a la sentencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una promesa, pero como yo lo llamo, eso es un engañabobo, ¿ya? Porque eso está escrito así nomás y no más allá no sabemos realmente nada. Cuando me diga que el señor presidente se ha pronunciado y se ha dirigido con papel membretado de la Presidencia de la República y se dirige a Ali Lozada como presidente de la Corte Constitucional y manda y remite su posición, su rechazo dentro de los argumentos y fundamentos jurídicos constitucionales, ahí podemos decir esto va a tener su fuerza.
Todavía es presidente, él lo puede hacer. Él es presidente y candidato. Presidente y candidato, pero todavía como jefe de Estado Lo puede hacer. y como jefe de la ministra de Educación, él puede todavía, al menos, él puede dejar su rechazo sentado, y como presidente, bueno, ya eso es otra cosa, no sabemos todavía quién es el que vaya a ganar, pues no en estas elecciones, pero al menos como presidente él tiene un punto a su favor que lo puede hacer. Pero si lo dice así nomás, de una manera escueta, no, eso no sirve de nada, pues las sentencias siguen firmes. Y una sentencia se deshace ¿cómo? En derecho, jurídicamente, con otro documento en derecho. Pero ustedes, de Salud y Vida, van a seguir en defensa de la niñez, ¿verdad? Nosotros seguimos porque la sentencia está en firme, lo que se está buscando es que se revoque de alguna forma, que sabemos que esas sentencias de la Corte Constitucional son inapelables, pero tenemos un punto. Los jueces no son dioses, los jueces responden a un procedimiento de elecciones de funciones, aún yéndose los que están, porque ya hay 3 nuevos jueces, claro. Nuevos sí que están indicados, pero los nuevos jueces pueden hacer una revisión y revocar, porque eso realmente, si nos referimos al artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, no puede causar eficacia algo que está al margen de los derechos, del sistema jurídico, del Ecuador. Ahora, ellos podrían estar argumentando de que la progresividad de los derechos, que la igualdad de los derechos y no en orientación sexual y la no discriminación. Hace mucho tiempo, en 1997, la Corte Constitucional sí hizo un reconocimiento, despenalizó la homosexualidad. Ya ganaron ese punto, está muy bien. Pero, ¿qué pasó? Que ahora, en el transcurrir de los años, ellos van ganando espacio y ya se están yendo más allá. O sea, ellos están invadiendo derechos de los padres, derechos en el tema de educación, donde ellos quieren obligar, por ejemplo, como lo que hizo la sentencia, que basado en una teoría, un análisis de ideología de género y no en el marco constitucional, ellos aducen de que se tiene que hacer pues que el Ministerio de Educación elabore un protocolo o guía técnica que ya se lo ha dado el Consejo Nacional de Igualdad de Género para que lo incluya y lo aplique. Entonces, eso, ¿de dónde viene? De la comunidad LGBTI, a través de estos Consejos Nacional de Igualdad, donde ellos están compenetrados, el MIES, que también está vinculado, y el Ministerio de Educación, donde la Ley de Educación, también esta palabra de diversidad e inclusión, lamentablemente nos han engañado, al decir pues que en esta diversidad están incluidos derechos como la transición de género en niños. ¿Por qué? Porque si bien la diversidad está bien en cuanto a razas, etnias, comunidades, eso está bien. Para mí, yo lo tomé de que la diversidad estaba en eso, ya interculturalidad, respecto a eso, no hay problema, porque pueblos montubios, pueblos afroecuatorianos, las etnias, comunidades indígenas, es verdad, derechos colectivos, pero otra cosa es que aquí, dentro de la sexualidad, quieren crearse grupos como esta comunidad, que no es otra cosa como un club de estas personas que están pues bajo esta figura de sus problemas de género, tan integrados, está muy bien, allá ellos, esos derechos hasta ahí está bien, pero tocar los derechos de los demás, de los niños, por sus problemas personales, por sus orientaciones sexuales, eso no es correcto. Eso ya no es correcto. Entonces, ahí es donde nosotros rechazamos, seguimos rechazando, como O de Vida, Salud, Justicia, y quien les habla, Glenda García Solís, seguiremos en resistencia contra esta imposición bajo una figura de acompañamiento que no es otra cosa que reafirmar el cambio de sexo en niños, porque el momento que dan una charla, el momento que a usted le dan un material didáctico, ya están reafirmando, pues. Entonces, por eso es nuestra postura en lo que he manifestado. Ingeniera, le dejamos con la palabra final, agradeciendo su participación y dando luces a este tema tan importante. A los padres de familia, a la sociedad en general, no se dejen engañar con este tipo de compromisos que se están haciendo en temporada electoral. En derecho se resuelve a sí mismo en derecho. Lo que se hace, se deshace, y es en derecho, ante la misma Corte Constitucional.
Pero la diferencia en esta ocasión es que ante 5 jueces corruptos, porque es corrupción lo que ha habido aquí, cuando se ha obrado de tal manera en esta sentencia, hay una fuerza que se llama pueblo soberano, porque en él radica esa soberanía y tenemos una democracia directa, pero lo que sí nos falta es más unidad. Nos falta estar juntos para poder hacer lo que queremos hacer por el bien de nuestro país, por la tranquilidad, el bienestar de nuestros niños. No solamente el problema de la inseguridad en estos momentos que pasamos de violencia, sino esto también es una inseguridad jurídica que tenemos que ya nosotros empezar a tomar parte. Los invito a que sigan apoyando todas las actividades que ODE Vida, Salud, Justicia viene realizando, que es por ustedes, por todas las familias del Ecuador. Gracias. Con la intervención de la ingeniera Glenda García Solís, de ODE Salud y Vida, ¿no? De Salud, Justicia. Así que hasta el día jueves, en nuestro horario habitual, con mayores entrevistas y comentarios.